Muy buenas a todos, bienvenidos a Laino Sakalov, hoy en un nuevo vídeo, 29 de agosto de 2025, viernes, en el último vídeo de la semana. Hoy os traigo un vídeo que os va a gustar, yo sé que os va a gustar, porque os va a cabrear y yo sé que lo que os cabrea os gusta y mucho, ¿vale? Porque hoy voy a enterrar otro mito, ¿no? Hoy voy a enterrar otro mito porque muchas veces cuando hago yo vídeos sobre proyectos de defensa o sobre lo que se debería hacer, ¿no? El último vídeo que hice, cómo podríamos mejorar el ejército de tierra con elementos que está actualmente en el mercado y que se pueden comprar. Claro, yo cuando hablo de números y digo 500 tanques de combate o carros de combate y demás, pues la gente abre mucho los ojos y dice, tú estás zumbado, ¿cómo va? Es imposible, absolutamente impensable, ¿no? O cuando se lanzó la propuesta del portaaviones Catobar y la gente hablaba de que tenía que ser nuclear, pues todo el mundo dice, hay un portaaviones nuclear, estás loco, no hay dinero para eso. O los submarinos nucleares, estás loco, no hay dinero para eso. Bueno, pues hoy, en este vídeo, vamos a desmontar el mito de que España no puede embarcarse en grandes proyectos de defensa por falta de presupuesto, por falta de dinero, que es la mayor parte, es cuando tú lanza una propuesta de este tipo, la respuesta suele ser siempre la misma, ¿no? No hay dinero para eso, no tenemos presupuesto para eso. Pues hoy, basándome en un análisis detallado que he hecho de todo, he hecho una investigación profunda de este tema y he analizado todos los casos de corrupción política que ha habido en este país, de todos los partidos políticos, desde 1978 hasta la actualidad, hasta 2025. Y lo he puesto en perspectiva, es decir, lo he puesto en valor frente al coste real de 4 o 5 ambiciosos proyectos militares de los tres ejércitos, de tierra, de mar y de aire, ¿vale? 4 o 5 proyectos que yo considero que catapultarían a España hacia un nuevo nivel en cuanto a su capacidad de disuasión, de proyección de fuerza a nivel global, de disuasión de amenazas globales, incluso aparte, por supuesto, regionales, etcétera, etcétera, ¿vale? Son 4 o 5 proyectos extremadamente caros, pero vaya a ver cómo la corrupción política, la duplicidad de gastos, la ineficiencia en el uso del dinero público, etcétera, 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 están lastrando a nuestro país a unos niveles que ni siquiera os podéis imaginar, ¿vale? De hecho, fijaros, con el dinero desfalcado en tramas como por ejemplo el caso de los ERE en Andalucía, del Partido Socialista o la trama Gürtel del PP, podríamos construir portaaviones nucleares y podríamos construir una flota de submarinos nucleares. Y para rematar, te voy a contar cómo un único caso de corrupción política, de un único político, de un único partido, un caso aislado, que además ni siquiera en la cuantía total del caso, es decir, estamos hablando del caso, concretamente del caso Montoro del PP, que asciende aproximadamente, según los últimos datos que se tienen del caso, de unos 15.000 millones de euros desfalcados. De esos 15.000 millones, solo una parte de ellos, unos 2.000 millones, representan, esto para que os hagáis una idea, el coste total del proyecto, uno de los proyectos Halcón, que incluyen cazas como este que estáis viendo aquí, 25 Eurofighter de la Trans 4, la más moderna disponible para adquirir actualmente en el mercado. Pues este caza de combate, 25 unidades de este caza de combate para cubrir parte de nuestras necesidades, solo con una parte de un caso de corrupción aislado de un solo político, de un solo partido político, ¿vale? Imaginaros la escala si esto lo elevamos a todos los políticos de todos los partidos desde 1978 hasta ahora. Así que, si quieres saber un poquito más sobre qué es lo que vamos a analizar aquí, de cuántos casos de corrupción política ha habido en España, cuánto dinero se ha desfalcado, cuánto dinero se está tirando a la basura literal, y quieres saber cuánto ese dinero se podría utilizar en proyectos de inversión de defensa, suscríbete y dale a la campanita, dale un pedazo de like a este vídeo, quédate conmigo y nos vamos a un viaje a las profundidades de las cloacas políticas. Bueno, vamos a empezar en el primer apartado con los casos de corrupción política en España, ¿no? Vamos a empezar por ahí, empezamos por el elefante en la habitación. La corrupción política en España. Mirad, desde la transición, desde 1978
hasta la actualidad, en 2025, hemos acumulado miles de casos de corrupción política que han ido sangrando paulatinamente las arcas públicas. Según estudios, solo entre el año 2000 y 2020, según algunos estudios, se detectaron más de 3.700 casos de corrupción política, con un impacto económico que supera los 124.000 millones de euros en pérdidas totales. Repito, 124.000 millones de euros en pérdidas totales. Lo que, vamos, con un desfalco directo. A ver, pérdidas totales se refiere también a pérdidas indirectas, ¿vale? Pero hablamos de un desfalco directo que ronda los 12.000 millones, ¿vale? Vamos a desglosar, si os parece, por partidos políticos. Si desglosamos por partidos políticos, el Partido Socialista lidera, sin ningún tipo de duda, con tramas como las de los ERE en Andalucía, donde se desfalcaron 680 millones de euros en EREs falsos y ayudas irregulares. Luego tenemos el caso de los cursos de formación irregulares, con más de 3.000 millones de euros investigados en subvenciones fraudulentas. Otros más pequeñitos, como el caso Filesa, fueron 6 millones. Los GAL, que fueron aproximadamente 10 millones estimados porque eran fondos reservados. No se sabe muy bien exactamente cuántos fueron. Y casos más recientes, como el del Coldo y el Ávalo y demás, que fueron otros 10 millones en comisiones de fondos relativos a la pandemia. O el famoso caso Mediador, con 2,3 millones de euros. Pero es que el que esté por aquí pensando, el PSOE, no, el PP no se queda atrás, amigos. Trama Gürtel, 863 millones de euros en contratos amañados. El caso Púnica, 250 millones de euros. El caso Lezo, 30 millones de euros en el canal de Isabel II. Y el famoso caso Bárcena, con la caja B del PP, con que se sepa 1 millón de euros. Estoy dando cifras que se saben aproximadamente por las investigaciones judiciales que ha habido y demás. Pero recordad que hay muchas investigaciones sujetas a secreto de sumario, a probablemente más dinero que no hemos llegado a descubrir o que nadie ha llegado a descubrir. Probablemente las cuantías sean muy superiores. Pero no nos quedamos solo aquí. Partidos políticos nacionalistas, como por ejemplo CiU o CDC, con el caso del 3% se llevaron hasta 1.800 millones de euros en comisiones. Y otros casos aún más pequeñitos, por ejemplo el caso Neurona de Podemos, fueron unos 0,36 millones de euros. Si tú empiezas a sumar la cuantía de los casos, llega aproximadamente a unos 7.000 millones de euros desfalcados directamente. Esto es robado directamente. Indirectamente hay muchísimo más. Ya habéis visto que el impacto económico solamente de 2000 a 2020 supera los 124.000 millones de euros. Lo cual significa que evidentemente estos 7.000 millones se están refiriendo solo a dinero cogido directamente de la caja. 7.000 millones es solo dinero cogido directamente de la caja. O sea, robar, lo que es robar de toda la vida. Esos son 7.000 millones. Pero el impacto económico se calcula en el informe del Banco de España que ronda los 124.000 millones de euros solo en 5 años. De ese tiempo que hemos hablado. Y además, esto es la punta del iceberg, porque aparte de eso, tienes ineficiencia en el gasto público, duplicidades administrativas, prevaricaciones que se han ido haciendo no solamente a nivel estatal, sino también autonómico, provincial, a nivel diputaciones, local, etcétera. Según informes del Banco de España y de AIREF, aproximadamente, digamos que al año cuestan este tipo de duplicidades e ineficiencias del sector público entre 20.000 y 50.000 millones de euros anuales a España, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el famoso 5% del PIB español para defensa se quedaría de unos 80.000 millones. O sea que prácticamente cubriría una parte significativa de ese 5% de defensa de manera sostenida, además, en el tiempo, solamente con duplicidades y gastos superfluos que hace la administración pública. Esto, ya digo, son informes del Banco de España, no me lo estoy inventando yo y los podéis consultar, son públicos, ¿vale? Iros a la web del Banco de España y consultarlo, que se puede. Me tenéis que hacer la investigación que he hecho yo, pero no, podéis hacerlo. Si lo he hecho yo, lo podéis hacer todo. Por ejemplo, fijaros, el gasto público actualmente en España asciende al 46,4% del Producto Interior Bruto. Repito, 46,4% de nuestro PIB se va a gastos públicos, ¿vale?
y estamos llorando porque nos piden un 2% en defensa, ¿vale? Que es inversión, no es gasto, es inversión. Bueno, pues de ese 46,4%, entre un 10 y un 20% podría optimizarse reduciendo duplicidades y reduciendo ineficiencia, ahorrando, pues mire, de millones de euros cada año. El ejemplo que hemos puesto del caso Montoro, implicando al exministro de Hacienda y su despacho equipo económico. Un bufete que tiene él a nivel personal y que está siendo investigado porque en 2025... en 2025, pues en su periodo donde él fue ministro de Hacienda, se desviaron al menos 12 millones a sociedades offshore con mordidas de hasta 673.500 euros para empresas gasistas. Insisto, algunas de esas empresas recibieron ayudas por valor de más de 2.000 millones de euros, que es lo que cuesta exactamente un programa Halcón con 25 cazas de combate como el que estáis viendo en vuestra pantalla. Con casi 30 imputados, se trata de un caso clarísimo de tráfico de influencia y de cómo la élite política está robando y capturando al Estado, a nuestra aportación, a nuestro impuesto y a lo que nosotros damos para ser utilizado en elementos como nuestra seguridad, porque al final la defensa, amigos, es una inversión en tu seguridad, es una inversión en disuasión para evitar que gente completamente psicópata, como puede ser Putin o Donald Trump o Xi Jinping o el gordito de Corea, cualquiera de estos psicópatas que tenemos completamente a nuestro alrededor, decidan que puede ser una buena idea, puede ser rentable atacar un país como España. O peor todavía, que reyes, porque son reyes, como en la Edad Media, ¿no? Reyes de países atrasados que viven todavía en la Edad Media, decidan que a lo mejor nos pueden conquistar porque no estamos suficientemente preparados, porque somos débiles. Y esa es la imagen que estamos proyectando. El soft power es eso, es soft, es blandito. Y eso, amigo, en un mundo como el actual, rodeados de psicópatas, no tiene ningún efecto. Invertir en defensa es invertir en seguridad. Y tú pagas con tus impuestos precisamente para eso en buena parte. Y eso es lo que nos están robando actualmente. Bien. Pues vamos ahora a la segunda parte del vídeo. Proyectos de defensa y sus costes. Vamos a ver los proyectos de defensa que yo he pensado para incluirlos en este pequeño vídeo que estoy haciendo. Además se me ha ido la olla, vamos a ir a proyectos impresionantes. Portaaviones Katovar de propulsión nuclear, 300 metros de eslora, catapulta electromagnética EMALS, 32 sistemas VLS Lockheed Martin, sistemas lanzadores verticales, Vertical Launch System de Lockheed Martin, con capacidad para llevar hasta 40 cazas embarcados tipo F-35C o más, evidentemente, y 4 AWACS Hawkeye embarcados también. Es decir, un portaaviones más o menos como este, aproximadamente, ¿vale? Como este también de largo, aunque este es STOVAR, ¿vale? Pero yo hablaba de uno tipo este, Katovar, ¿vale? Con capacidad para llevar, bueno, aquí he dicho 40, pero con 300 metros de lora puede llevar bastantes más de estos. Puede llevar a lo mejor hasta 70 F-35C como este, ¿vale? Si fuera STOVAR, podría llevar también incluso algunos como el F-35B. Y además, AWACS, este concretamente es el E3, es el Boeing E3, ¿vale? No es el Hawkeye, pero para que lo entendáis, recordéis lo que es un AWACS, ¿vale? Coste de este mastodonte que a mí se me ha ocurrido, entre 22 y 28.000 millones de euros, ¿vale? Esto incluye el desarrollo propio y nacional de reactores SMR, es decir, de microreactores para propulsión nuclear del portaaviones. Os recuerdo que esto no viola el Tratado de No Proliferación, porque es un uso pacífico, solamente para impulsar el portaaviones y darle la energía necesaria para la catapulta electromagnética. En el desarrollo de los reactores se nos van entre 4.000 y 9.000 millones de euros. La catapulta, desarrollo nacional, nada de comprarla, desarrollo de catapulta electromagnética nacional. ¿Cuánto nos puede costar? Entre 1.000 y 2.000 millones de euros. Esto, sumado al coste del portaaviones, que rondaría los 15.000 millones de euros, nos da esos 22.000 a 28.000 millones de euros. Esto da una capacidad de proyección global sin precedentes en la historia naval española. Solamente con esto ya estamos dando una auténtica locura que muy poquitos países en el mundo, solo China, Estados Unidos y unos pocos más, tienen a su disposición.
Pero este tipo de proyectos tú lo pones sobre la mesa y la gente te dice, imposible, no hay dinero. Bien, segundo proyecto. 4 submarinos nucleares S-90, tomando como referencia la nomenclatura que usamos para los submarinos, basados en la clase S-80, pero adaptado para propulsión nuclear. Esto, vamos, un clase Virginia, lo que sería esto de aquí, ¿vale? Es el clase Virginia. Esto de aquí aproximadamente nos costaría 4 de estos, me refiero, construir 4 entre 16.000 y 22.000 millones de euros, incluyendo en este dinero el desarrollo del reactor nuclear también nacional, que costaría entre 4.000 y 6.000 millones. Este submarino nos permitiría, estos 4 submarinos nos permitirían escoltar un portaaviones como este, porque al ser nucleares pueden alcanzar la velocidad máxima operativa de un portaaviones de este tipo, que es de 30 nudos, ¿vale? Mientras que nuestros SSK, los S80, no pueden superar los 19 nudos, 19-20 nudos, ¿vale? Un SSN como este puede llegar a esos 30 nudos sin problema. Además, tanto este como este, ambos nucleares, pueden operar durante semanas, meses, sin ningún problema y sin necesidad de repostar ni de nada, solamente con cambiar la articulación. Y la comida es suficiente, pueden estar sumergidos, en el caso del submarino, durante años, lo que tú quieras, y en el caso de los portaaviones puede estar dando vueltas por el mundo años de manera ininterrumpida, ¿vale? Eso, pues eso, costaría entre 16.000 y 22.000 millones de euros y nos daría una autonomía muchísimo mayor que los S-80 y sería clave para nuestra disuasión en el Mediterráneo. Siguiente proyecto. Caza propio, desarrollo propio de un caza de baja visibilidad al radar. Además le vamos a añadir fusión de datos, le vamos a añadir la posibilidad de llevar drones Loyal Wingman, algo así como el Kaan turco, inspirándonos en el Kaan turco o en el proyecto del KF-21 Boramae. Inspirándonos en estos dos proyectos, que costaron aproximadamente entre 10.000 y 15.000 millones de euros, podríamos desarrollar con ese mismo coste un caza de combate de este tipo. Además, con esos 10.000 y 15.000 millones de euros no solamente estaría el desarrollo completo, incluyendo el demostrador de vuelo, sino además la producción inicial. Es decir, que podríamos llegar a tener un avión ya en producción para, en caso de que el FCAS saltara por los aires, tener una alternativa nacional propia, desarrollo propio, desarrollo propio. Nada de... Estoy hablando hecho todo aquí, ¿vale? Una especie de FCAS a la española. Siguiente proyecto, cuarto proyecto. Adquirir unos 500 carros de combate Leopard 2A8, la última versión del carro de combate alemán, para reemplazar los 327 Leopard 2E y 2A4 que opera actualmente el Ejército de Tierra español. Esto se nos iría a un coste entre 14.000 y 15.000 millones de euros, contando que cada unidad vale entre 25 y 30 millones de euros, ¿vale? Blindaje reactivo, inteligencia artificial integrada, etcétera, etcétera. Totalmente fundamental para disuasión terrestre, ¿vale? Y además de rebote, si queréis, podemos añadir el famoso programa, ya sabéis lo pesado que soy yo con esto, de misiles hipersónicos como el Precision Strike Missile, que estáis viendo, o misiles tipo DF, de la serie DF como los chinos, como este DF-17 o el DF-26 que veis aquí, de medio y largo alcance. Bueno, corto, medio y largo alcance, ¿vale? Todos estos proyectos en suma llegan aproximadamente a un valor de 71.000 millones de euros. Estos 71.000 millones de euros sigue siendo inferior a lo que sería el 5% del PIB español, ¿eh? El 5% del PIB español, que se hablaba famoso que pedía Donald Trump, son unos 83.000 millones de euros. Bueno, pues con el 5% ya llegaríamos para hacer estos proyectos que os estoy mencionando, ¿eh? Solo gastando el 5% en defensa, invirtiendo el 5% en defensa, ya llegaríamos a esos 71.000 millones para esta locura de proyectos que estoy poniendo. Daros cuenta de los proyectos que he dicho. Vamos a repasarlos. Portaaviones de 300 metros de eslora nuclear, todo desarrollado aquí. El reactor, la catapulta electromagnética, todo desarrollado aquí. Con cazas embarcados. Ya como el F-35C. Con 4 aguas Hawkeye. O sea, imagínate,
submarinos nucleares de la clase S-90, 4 de ellos, un portaaviones y 4 submarinos nucleares, cada uno de ellos con su reactor nuclear también diseñado aquí. Un caza propio de baja visibilidad al radar, un llamado de los llamados quinta generación, aunque bueno, con lo de los drones Lockheed Wingman y la fusión de datos, podríamos hablar hasta de un sexta generación, ¿no? Tipo FCAS, a la española. Y 500 carros de combate Leopard 2A8, que es la última versión del Leopard. Amén de un sistema o un programa de artillería de cohetes. Todo eso lo podríamos cubrir con el 5% del gasto en defensa en PIB. Pero es que voy a ir más lejos. Voy a ir más lejos. Y nos vamos al tercer punto del vídeo. Vamos a financiar todos estos proyectos con el dinero extraído de la corrupción política. Vamos a ver qué podemos cubrir. Si recordáis la cifra que os he dicho, solamente entre 2020 y 2025 se ha cifrado el gasto generado o, digamos, el impacto económico sobre la economía española en 124.000 millones de euros. Ya con eso cubriríamos todos los proyectos. He dicho que todos los proyectos valen alrededor de 71.000 millones. Solo con lo que se ha, digamos, perjudicado a la economía española entre 2020 y 2025, se cubriría todo y sobraría dinero. Se cubriría todo y sobraría dinero. Hablo de un periodo de 5 años, ¿vale? De 5 años. Imaginaros cuánto dinero supone o cuánto ha supuesto a la economía española desde 1978 hasta ahora. Bien, sí, seguimos. Pero, sinceramente, esos son cálculos que hace el Banco de España, estimaciones del impacto económico que ha hecho sobre la economía. Pero vamos a hablar de dinero robado directamente. ¿Cuánto impacto directo ha habido? Pues mirad, hemos calculado el impacto directo sobre las cuentas españolas en 7.000 millones, desfalcados directamente, es decir, robados 7.000 millones de euros. Pues por ejemplo, en el portaaviones que hemos mencionado, que costaría 25.000 millones de euros o más, podríamos aportar unos 2.443 millones de euros extraídos directamente de la corrupción, y eso podría cubrir un desarrollo inicial del proyecto. Por ejemplo, podríamos cubrir prácticamente el desarrollo total de los reactores nucleares, o podríamos cubrir una parte de los reactores nucleares y la totalidad de las catapultas electromagnéticas. El resto de los cazas embarcados y de la construcción del portaaviones lo tendría que poner España, unos 22.557 millones de euros. Submarinos, los 4 submarinos cuestan 19.000 millones de euros. Si aportáramos 1.860 millones de euros extraídos de la corrupción, podríamos cubrir parte de los reactores SMR necesarios para nucleares para los submarinos. Entonces solo tendríamos que aportar unos 17.140 millones, 17.140 millones extra para la construcción de los 4. El caza hablamos que era unos 12.500 millones de euros su desarrollo y puesta en producción. Si aportamos unos 1.222 millones de euros para el prototipo, podríamos tener un demostrador de vuelo operativo en 5 años. Y por otros 11.268 millones extra tendríamos aviones ya en producción. Los Leopard se nos va a 14.500 millones de euros. Aportamos 1.420 millones de euros y nos da para un lote inicial de carros de combate Leopard, aportando unos 13.000 millones de euros extra. Llegaríamos a esas 500 unidades. En total, tendríamos que pagar, en lugar de los 71.000 millones, unos 64.000 millones extra, ¿vale? Eso es lo que tendríamos que pagar. ¿Cuánto es 64.000 millones extra? Bueno, vamos a hacer la cuenta de la vieja, ¿no? Vamos a hacer la cuenta de la vieja. Sí, el 5%, o sea, perdón, sí, 80.000 millones, 83.000 millones es el 5%, ¿no? 64.000 entre 83.000. Pues señores, cogiendo solamente el dinero que nos han robado directamente de las cuentas, cogiendo solamente ese dinero, necesitaríamos invertir un 3,8% de nuestro PIB en defensa para alcanzar proyectos como los que estáis leyendo aquí, como los que os he dicho aquí. Portaaviones nuclear de 300 metros de eslora, categoría superportaaviones. 4 submarinos nucleares, tipo clase Virginia. Cazas de combate de baja visibilidad al radar
propio. Tanque de carro de combate principal Leopard 2A8, 500 unidades y programa completo de artillería de cohetes. Todo eso con apenas un 4% del Producto Interior Bruto español, ¿vale? En 2 o 3 años, porque claro, tú piensas, si a esto le añades, porque aquí estoy poniendo solo robado directamente, vamos a añadir, si queréis, en vez de añadir las estimaciones del impacto económico, esos 124.000 millones, porque si añadimos eso, en 5 años, de 2020 a 2025, ya tendríamos dinero suficiente para cubrir todos estos proyectos. Vámonos solamente a la ineficiencia, al gasto público, esos 40 o 50.000 millones que estimaba el Banco de España de dinero público, digamos, desfalcado o, perdón, de gasto ineficiente, Pues en 2 o 3 años, habríamos habríamos cubierto toda la cuantía necesaria para estos proyectos, ¿vale? Imagínate, los ERE, 680 millones, más el caso de los cursos de formación, 3.000 millones de euros, ya tienes 3.680, más el caso del 3%, ya tienes 1.800 millones de euros, todo eso, con eso, solamente con eso, con los ERE, con el caso de los cursos de formación y con el caso 3% de CIU, cubres el portaaviones base. La construcción del portaaviones la cubres solo con eso. Solamente con eso. ¿Vale? Estamos hablando de 3 casos de toda la historia de los casos de corrupción desde 1968 hasta ahora, ¿eh? Solo 3 casos. Solo 3 casos cubren el portaaviones base. Si luego suma el caso de la Gürtel, 863 millones, y el caso Púnica, 250 millones, cubre los submarinos iniciales. Cubre la construcción de los 4 submarinos iniciales. O sea, estamos hablando que con casos de corrupción exclusivamente del PSOE en Andalucía, solo en Andalucía, y del PP y de CIU en Cataluña, solamente con esos casos que son regionales, prácticamente ya estamos cubriendo la construcción básica, la parte más, digamos, del fuselaje, del casco y demás del portaaviones y los submarinos nucleares, ¿vale? Si ya empleáramos todo el dinero de la corrupción, de la ineficiencia, de las prevaricaciones, de las duplicidades, todo en las 17 comunidades autónomas, en los casos de corrupción de las diputaciones, en la alcaldía, etcétera. De hecho, bueno, el ejemplo de Montoro que hemos visto, ¿no? Solamente con un tío, un único político, 12.000 millones desfalcados, imagínate. Todo eso equivale ya a varios programas Halcón, seguidos, ¿no? Es decir, es que estamos hablando de que solamente con lo que ha desfalcado Montoro, tienes para 3 programas Halcón, de 25 cazas cada uno. O sea, tienes para 75 Eurofighters. Con el caso de corrupción de un tío, Montoro, tienes 75 Eurofighters, amigo. Date cuenta de lo que estoy diciendo, ¿eh? Por favor, date cuenta de lo que estoy diciendo, ¿vale? No te lo estoy diciendo. En fin, yo creo que la falta de... el no abordar estos proyectos no es tanto por una falta de dinero, lo estáis viendo aquí vosotros mismos, no es tanto por una falta de dinero, sino es básicamente el déficit tan absoluto que hay en la mala gestión, en la corrupción sistémica, en la duplicidad de gastos, por ejemplo, la sanidad fragmentada, que cuesta alrededor de 10.000 millones de euros extra más al Estado, prevaricaciones en contratos, etcétera. Todo eso se nos va una barbaridad. Estamos hablando de que solamente España gasta unos 635.000 millones de euros anuales en gasto público, con un déficit de 44.000 millones en 2024, ¿vale? O sea, estamos hablando que si optimizáramos solo el 10% de todo ese gasto, alcanzaríamos 63.000 millones de euros. Podríamos tener un portaaviones nuclear de 300 metros de eslora con 70 F-35C embarcados y 4 aviones aguas Hawkeye con propulsión nuclear, 4 submarinos nucleares clase Virginia para escoltarlo, un caza de combate de baja visibilidad al radar con drones Loyal Wingman incluidos, 500 carros de combate Leopard 2A8 y
programa completo de artillería de cohetes. Eso podríamos tenerlo si solamente optimizáramos un 10% el gasto público y no habría que subir absolutamente ni un euro en impuestos ni tocar ni un euro de gasto social. En resumen, la corrupción, la ineficiencia nos están robando el futuro de la inversión en defensa. Nos están robando el futuro de la inversión en defensa. Con una recuperación total, proyectos de este tipo serían una realidad. Lo que yo digo desde aquí es, por favor, vamos a exigir transparencia, gasto eficiente. Gasto eficiente. No se trata de quitar. Que no caigamos en esa trampa. Que no te digan que para poder construir un portaaviones nuclear hay que tocar la sanidad y la educación. Eso es mentira. Eso es mentira. Lo que hay que hacer es gastar mejor y en lo que hay que gastar. E invertir en lo que hay que invertir, que es en tu seguridad y en la disuasión regional y local. O sea, regional y global. Así que, turno para ti. Déjame en comentarios qué opinas acerca de este análisis que acabo de hacer. Suscríbete y dale a la campanita si quieres más análisis de este tipo. Dale un pedazo de like, comparte y dime si te indigna la situación actual de la defensa y de la corrupción política. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto, chicos. Chao, adiós.